Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jacqueline Torde Ruiz, directora del curso Teoría Sociológica Contemporánea. Soy socióloga con maestría en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y en este momento estoy finalizando mis estudios doctorales en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para mí es un gusto poder acompañarlos en este curso y poder acompañarlos pues en todo este proceso de formación de este semestre. Me voy a permitir compartir la pantalla. Creo que ya se ve. Bueno, entonces para este video vamos a presentar una explicación general acerca de la fase uno. Primero, pues tengo en cuenta que en este inicio del semestre 16 hubo unos atrasos en la asignación de docente para cada uno de los cursos. De hecho, aún están en proceso de asignación y posiblemente algunos de los grupos de nuestro curso va a tener asignación de un tutor específico diferente a la directora, pero pues ustedes lo van a ir visualizando ya en su campus. Entonces, bueno, ahí vamos a tener, tengo en cuenta pues que digamos con todo este proceso como de acomodación de docentes y pues las tareas que llegan a veces como pues en cantidad en los diferentes cursos, en los diferentes procesos que manejamos los docentes, pues como que se atrasa. Por eso el día de hoy se está publicando este video, ya finalizando la fase uno, pero ya les voy a contar un poco cómo se va a tener en cuenta en la actividad. Otro tema que me gustaría hacer énfasis en este video es que el objetivo, entonces lo que vamos a manejar para el curso es desarrollar este tipo de materiales, de recursos con la explicación de la actividad aparte de las webconferencias de los encuentros sincrónicos que vamos a desarrollar, esto con el fin de que en las web nos podamos concentrar en los contenidos temáticos, en la explicación, la discusión y realimentación en torno a las teorías, a las formas de aplicación de las teorías y dejemos un poco como esta parte un poco más técnica de las actividades para esta, digamos, esta estrategia asincrónica que son los videos. Bueno, por ahora voy ya a compartirles mis datos. Estos son los datos de correo de Teams, el horario de atención. Si les pido el favor que si solicitan una tutoría, que en la medida de lo posible me parece muy bien que la soliciten para que puedan como aclarar todas sus dudas, manifestar los comentarios, las observaciones que tengan acerca del curso. Está súper bien, pero ojalá soliciten o avisen con 1 o 2 días de anticipación que van a requerir ese espacio en el horario de atención. Esto porque, como les digo, como docentes tenemos diversas actividades que estamos desarrollando. También hago énfasis o reitero mejor que vamos a tener posiblemente tutores, entonces también les estaré informando próximamente los horarios de atención de los tutores asignados. Bueno, entrando un poco en materia, pues para ubicar a las y los estudiantes, partimos de la idea general de que es un núcleo problemático. El núcleo problemático es una unidad curricular que concentra un conjunto diverso de problemas teóricos y empíricos que se encuentran relacionados entre sí y que se consideran relevantes dentro de las reflexiones propias de cada campo de conocimiento. Todos los cursos del programa de sociología se encuentran integrados y clasificados en torno a núcleos problemáticos. En particular, en nuestro programa tenemos 5 núcleos que son pluralismo teórico de la sociología, neosubjetividades y movimientos sociales, nuevas formas de asociatividad, micro y macroidentidades emergentes
y necesidades sociales sentidas. En el caso particular del núcleo problemático pluralismo teórico de la sociología, tenemos unos aspectos nodales que, pues para las personas que de pronto han visto recientemente otros cursos del núcleo, pues digamos que ya estarán familiarizados un poco con las discusiones que les han comentado los profes. Entonces, en este caso, el núcleo problemático pluralismo teórico de la sociología se diferencia de pues la propuesta que tienen otros programas de sociología del país en la medida en que no se presenta la teoría como a partir de bloques como rígidos de autores o de corrientes, digamos, Marx o materialismo histórico dialéctico o estructural funcionalismo, sino que nosotros pretendemos mostrar en los diferentes cursos una línea de continuidad que transita un análisis de las teorías para identificar conexiones, puentes, es decir, continuidades y discontinuidades entre distintos cuerpos teóricos, entre tradiciones diferentes que pueden manejar aspectos centrales como los que ustedes ya han visto, por ejemplo, en el curso de teoría clásica, como esto de acción social, cambio social, y bueno, como problemas transversales que también vamos a desarrollar aquí en el curso Teoría Sociológica Contemporánea. Bueno, tenemos algunos aspectos centrales que a través de los cuales se ha pensado estos cursos de teorías, como las propuestas de las presuposiciones, perdón, de Alexander, como les mencionaba, acción social, orden social, cambio social, pero también las matrices sociológicas propuestas por Martuchelli. Algunas de ellas son diferenciación social, racionalización, modernidad, sujeto e interacción. Esto ustedes, como les digo, ya pueden como cruzarlo con lo que se ha discutido en los demás cursos pues del núcleo de teoría de pluralismo teórico de la sociología. ¿Cuáles son estos cursos? Como ustedes saben, fundamentos de sociología, teoría sociológica clásica, corrientes del pensamiento sociológico, pensamiento social y sociológico latinoamericano. Y finalizamos, digamos que en este núcleo particular con teoría sociológica contemporánea. Pero recuerden que sin que esté desconectado, sin que sea como un mundo aparte de los demás cursos que conforman los otros núcleos problemáticos del programa, sino que ustedes deben ir hallando esas conexiones también con lo que aprenden en, digamos, en los cursos de metodología. Bueno, entonces aquí también, pues para cerrar el tema del núcleo. La pregunta orientadora perdón, es cuáles son los puentes, las continuidades, las conexiones que pueden identificarse y trazarse entre diferentes perspectivas teóricas y que permitan comprender la complejidad de las tensiones sociales contemporáneas. Esta es la pregunta general que engloba este curso y que cada uno de estos les va a ir dando elementos para poder responderla y para poder, digamos, hacerse ustedes un panorama de lo que es la teoría sociológica cruzada o inmersa dentro de la teoría general de las ciencias sociales. Bueno, entonces aquí es importante también que ustedes ubiquen el semestre en el que en el que se imparte teoría sociológica contemporánea para que vean la línea de continuidad con esos demás cursos. Es más o menos según su plan de estudio en cuarta matrícula. A partir de este recorrido en los diferentes cursos para este cuarto semestre, digamos más o menos cuarta matrícula, ustedes van a ya apuntar a comprender las continuidades, los puentes y las conexiones de la teoría sociológica a partir de la revisión transversal de problemas teóricos para la aplicación de la teoría como herramienta de análisis de la realidad social local. Y aquí precisamente este propósito de formación es coherente con la estrategia de
aprendizaje y como con todo esto que venimos discutiendo, por eso es tan importante el contexto del núcleo problemático, porque ya ustedes están en un punto en el que ya han apropiado muchos elementos teóricos de tanto de los que ven propiamente el curso como los que han aprendido en los cursos de teoría anteriores, teoría clásica, fundamentos de sociología, pensamiento social y sociológico, etcétera, y ya tienen todos esos elementos, pero para que ya vengan a pensar en teoría sociológica contemporánea, cómo se articula, cómo se aterriza, cómo se hallan precisamente esas conexiones con problemas sociales reales. Digamos que principalmente vamos a ir viendo cómo se profundiza un problema social local del que ustedes puedan observar elementos, de pronto hacer entrevistas, tener documentación un poco más a mano, pero también que puedan pensar en esos problemas globales, latinoamericanos, nacionales, de los que ustedes tengan información a través de las noticias, documentación, lecturas, que les permitan como poder delimitar específicamente un problema y conectarlo con la teoría. Entonces, precisamente aquí tenemos esa conexión con nuestra estrategia de aprendizaje basado en problemas reales. En esta conexión que les pido que vayan pensando y que seguramente ustedes ya han desarrollado, va en doble vía. Por un lado, ustedes tienen las lecturas, van identificando cuál es la propuesta de los autores, de qué problemas, precisamente vamos a pensar en clave de problemas, de qué problemas están hablando a través de sus conceptos y cómo eso se puede conectar con un problema real, concreto. Digamos, vamos del concepto a conectarlo con el problema, digamos, empírico, pero también se puede hacer de forma contraria. Entonces, la realidad, lo que ustedes están observando ahí en su realidad social local, los problemas que observan también en las relaciones de género, por ejemplo, en las relaciones laborales, ustedes van a conectarlo con esas explicaciones que encuentran en la teoría, por ejemplo, en el tema de género, las propuestas desde las perspectivas feministas o en el tema laboral, pues estos desarrollos que se hacen específicamente en esta línea. Entonces, es, digamos, de doble vía estas lecturas y estas conexiones que podemos desarrollar. Bueno, vamos concretando ahorita para ver, como ustedes pueden observar o ya habrán leído en sus sílabos, tenemos 5 fases. La primera fase en la que está por cerrar mañana, pero ya les cuento un poco el plazo que les voy a dar, es sobre un video acerca de la lectura del capitalismo desde la Escuela de Frankfurt. El resultado de aprendizaje es explicar los postulados estructuralistas en el escenario de tránsito de la teoría clásica a la teoría contemporánea a partir de la identificación de la lectura del capitalismo desde la Escuela de Frankfurt, como les comentaba. Entonces, aquí hay varios elementos que ya nos está anunciando el resultado de aprendizaje que debemos tener en cuenta. Estos elementos de la ubicación particular de la escuela de Frankfurt en un contexto que está entre lo que se denomina, por un lado, la modernidad en términos de tiempo, de época histórica, em, está entre lo que se denomina la modernidad y estas nuevas conceptualizaciones de la modernidad, de la posmodernidad, perdón, o una modernidad desarrollada. Ya vamos a verlo como con más detalle en la webconferencia, pero es un tiempo de cambio social porque está, como ustedes ya han visto, en la primera mitad del siglo XX, un periodo de bastante convulsión, especialmente en Europa. Bueno. La actividad de fase uno se contempla entre el 21 de agosto y el 3 de septiembre. La idea es que ustedes entreguen un documento en el que pues coloquen, incluyan un enlace a un video de YouTube de mínimo 3 minutos, máximo 5 minutos, en el que respondan las preguntas orientadoras que ustedes ya tienen contempladas en la guía. Estas preguntas quiero destacar, digamos, especialmente que tienen un componente
más teórico, pues como les digo, coherente con este orientación, este propósito de formación del curso. Hay un componente teórico que sí busca como que ustedes desarrollen esa conexión entre el concepto, entre estos énfasis que les comentaba, por ejemplo, cuáles son los principales problemas que estudia la teoría crítica y por qué se relacionan con ese contexto particular de cambio social. Aquí les anuncio que es muy importante y lo desarrollaré en la webconferencia, esta conexión entre el contexto social, político, económico, cultural y la producción teórica. Hay una influencia de todo el contexto que está alrededor de las y los autores de todas estas escuelas digamos, para que se definan los problemas, los temas particulares que se están abordando y a su vez hay una, digamos, devolución desde los autores, desde los científicos hacia el contexto porque hay una lectura, una interpretación, una explicación particular de lo que, pues de lo que está sucediendo a partir de esas determinadas teorías. Entonces es muy importante que hagan énfasis en esa relación de doble vía, contexto, producción teórica y pues esa devolución que se da a la sociedad. Y eso, digamos que por un lado, en cuanto a las preguntas, pues como más teóricas, porque se puede identificar la Escuela de Frankfurt como una perspectiva crítica, es decir, como un punto de ruptura de pronto desde lo que ustedes ya vieron en teoría sociológica contemporánea, perdón, clásica, más afín a una idea de integración pues digamos, al Estado, a las estructuras como generales de la sociedad porque, digamos, en contraposición se puede empezar a ver la Escuela de Frankfurt como un punto de crítica y como la inauguración de una postura justamente crítica, un poco más revolucionaria, contestataria hacia el Estado, por ejemplo, que se empieza a desarrollar a lo largo del siglo XX y que es como un rasgo, una característica particular de la teoría sociológica contemporánea que podríamos decir que es una discontinuidad, un punto o una diferencia frente a la teoría sociológica clásica, pues que se desarrolló más o menos en siglo XIX. Entonces, aquí es muy importante que vayan rescatando esos elementos en una respuesta muy original, argumentada, que tome elementos tanto de las lecturas como del bagaje que ustedes ya tienen pues, de los cursos anteriores. Por otro lado, digamos, el segundo componente de estas preguntas es una explicación breve de un problema de interés sociológico en los ámbitos local, nacional o global, desde el concepto de industrias culturales. Aquí es muy importante que ustedes, y bueno, ya voy pasando a las recomendaciones en cuanto a argumentación que ustedes observan en la parte central, es muy importante que precisamente echen mano de las lecturas para apropiar muy bien el concepto, pero que también empiecen ustedes a conectar precisamente como les mencionaba hace un momento con esos problemas, ya sea nacional, latinoamericano o local, no tienen que ser los tres, sino uno solo, pero profundizando un poco. Si bien no es una respuesta muy amplia que les tome más del tiempo que se solicita en el video, pero sí que den una breve argumentación en esta parte, puede ser como de 2 minutos, de la mitad del video más o menos, que en la que puedan ustedes demostrar cómo ya han apropiado el concepto y conectar con por qué ese problema em, que ustedes han identificado se puede leer desde este concepto de industrias culturales. Y bueno, es muy importante que precisamente se evidencie la lectura de los materiales y que no sea, por ejemplo, simplemente decir como
porque lo he visto en el foro como listados de problemas que se podrían leer desde el concepto de industrias culturales, por decir los medios de comunicación, las redes sociales, bueno, no sé, un listado como mencionando, simplemente si no profundicen en uno solo. También es importante en cuanto a aspectos de forma y digamos en conexión con lo anterior, que ustedes se cuiden de malas prácticas en relación con el plagio, es decir, con tratar de buscar ya la solución, la respuesta un poco lista a través pues, de buscadores de Google o inteligencia artificial que de una vez ya les diga todo y simplemente ustedes lo mencionan. Yo voy a estar y también si son algunos tutores asignados a la evaluación, vamos a estar ya muy pendientes y la UNA tiene ese lineamiento de cuidar que la argumentación sea original. Eso se nota. Eso se nota cuando están leyendo y simplemente como repasando algo que les pueda dar o ustedes han investigado, tienen como unos componentes y una, no solamente la lectura, la argumentación, sino opiniones específicas originales, originales, reitero. Entonces, distánciense de estas malas prácticas en uso de inteligencia artificial, en uso, pues, en el tema del plagio porque pues finalmente las personas que más engañan en su proceso de formación y en el desarrollo ético de su formación también como profesionales, pues son ustedes. Entonces, un llamado especial a esto. Y bueno, digamos como en especial en recomendaciones en cuanto a esto, forma, participación, pues recuerden estar con su interacción en el foro, la interacción no solamente de preguntar a la tutora o de colocar avances, sino también de conversar, de generar estas conversaciones con sus compañeras y compañeros. Y quiero hacer énfasis, ya lo voy a hablar un poco más en las recomendaciones o en las reglas generales del curso, pero de leer atentamente las instrucciones que se están dando, por ejemplo, de revisar este video cuando ya salga publicado, de leer las realimentaciones, las directrices que se están compartiendo y, ojo, y lo voy a repetir en un momento en las reglas, no esperar como que se le responda a uno. A uno porque pues la UNAT pues tenemos uno de los el programa de sociología es uno de los más grandes del país. Cada curso tiene 100, 150. Hay cursos incluso de 300 personas. Entonces es difícil uno por uno. Y pues además como cada docente no tiene solamente un curso o una actividad. Entonces sí es muy importante que ustedes vayan viendo las directrices que realizamos las y los docentes a partir de la lectura de sus aportes, de sus preguntas, pero como que se da respuestas generales pues a las consultas. La rúbrica de evaluación pues es coherente como lo que ya les he contado, está en su guía de actividades y pues precisamente está como aquí un poco discriminado para la parte de forma, contenido y participación con una asignación de 8 puntos para criterio de forma, contenido 10 puntos, participación 7 puntos, para un total de 25 puntos para esta fase uno. Ahora sí, lo que les comentaba. Teniendo en cuenta pues el atraso en la apertura de foros, en todo como el proceso como de ya de desarrollo de esta primera fase, pues voy a dar un plazo especial hasta el jueves 5 de septiembre. Y les pido, pues como si se cierra automáticamente el foro, voy a tratar de revisar si lo puedo ampliar directamente para que ustedes lo envíen en campus, pero les pido que si lo envían por otro medio sea solo por uno, es decir, lo envíen por correo, por Teams y por correo interno, sino uno solo para que pueda llevarse como el control y a veces no se sature como estos medios de comunicación. Bueno, y ya llegamos a estos como temas de lineamientos generales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero reiterar que este es un nivel, pues para las personas de pronto que ya han tenido clase conmigo y pues digamos que también el lineamiento de la UNAD precisamente es el aprendizaje autónomo
uno de estos pilares de la formación. Entonces, estamos en un nivel universitario en el que promovemos la autonomía como les decía hace un momento, con acompañamiento, revisiones generales, pero el estudiante tiene el compromiso de leer sus sílabos, de leer sus guías, de ir a buscar en el repositorio el material teórico, de pronto un material complementario que les pueda ayudar a entender mejor el panorama de cada uno de estas teorías, de esos problemas teóricos que se van a plantear. Tiene el deber, el compromiso de presentar avances, seguir los lineamientos generales de acompañamiento en foros, pues tanto sincrónicos como asincrónicos. Tiene el deber de dar ese punto de iniciativa, de ir a preguntar y dar y solicitar la tutoría anticipadamente en la medida de lo posible, como les solicité, para plantear esas preguntas y para aclarar mejor. No es simplemente como llegué al final de la fase, no entendí, entonces no hice nada. Como que como adultos también precisamente tenemos esa responsabilidad de buscar, como aprovechar todo lo que la universidad nos da y pues incluyendo pues, la solicitud de tutorías para aclarar y poder entregar pues buenos trabajos en cada una de las fases y no esperar, como les comentaba, hasta el final de la fase o hasta el final del semestre para pues solicitar este apoyo de parte de su directora o sus tutores. Lo otro, pues también es como un elemento que había comentado. Tengan cuidado con el plagio, con el tema de uso inadecuado de inteligencia artificial. Ya los docentes hemos recibido capacitación para pues como que a partir de distintos medios tecnológicos y pues también otros elementos que permiten como detectar qué tan original es la argumentación de los estudiantes. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Y en cuanto a las entregas, como les decía, bueno, en este caso sí es un plazo general hasta el 5 de septiembre, pero pues de manera general, para las otras fases, eh, les pido que máximo 3 días después de la fecha establecida envíen directamente por un solo medio. No envíen correos preguntando que si pueden enviar, sino que es directamente, y eso digamos que reitero el tema de la autonomía, que ustedes ya, si se atrasaron por diversos motivos que pueden sucedernos pues, en la entrega en la fecha que está contemplada en la guía de actividades, pueden informar la situación y de una vez preparar su actividad. No esperen a que la tutora, ya sea yo o otro tutor asignado, les diga si pueden enviar. Ustedes ya de una vez, en cuanto hayan podido solucionar la situación que los retrasó de trabajo, de familia, bueno, múltiples compromisos que tenemos, se ponen a hacer su tarea y la envían. También entregas extemporáneas digamos, con un tiempo mayor a una semana, ya en la medida de lo posible incluyan un soporte, una evidencia que muestre por qué se atrasaron. En el caso de más o menos 3 días no tienen que adjuntar evidencia, de una vez envían su trabajo, se les recibe y se les califica sin reducción de puntos. Pero si ya se demora el trabajo más de una semana, sí deben enviar soportes médicos, soportes laborales, la evidencia que justifique por qué se demoraron. Y hago énfasis en que no se aceptarán trabajos de fases anteriores, excepto con soporte médico. Es decir, en fase 2 solamente voy a recibir, digamos, en los primeros días de la fase 2 voy a recibir el trabajo de la fase 1, pero no es que ya lleguemos a fase 3, fase 4 y todavía pues hayan personas esperando que se les reciba fase 1, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado con esto porque en el curso de Teoría Sociológica Contemporánea no se reciben trabajos digamos, mayores a una fase anterior. Se reciben las de la fase inmediatamente anterior bajo los lineamientos que ya les acabo de mencionar. Los trabajos colaborativos, hago énfasis en que el trabajo debe ser en realidad colaborativo con el compromiso de cada una y cada uno de los estudiantes.
Se verificará participación individual en el foro. Si hay personas que no participaron en el foro, pero aparecen mencionadas en el trabajo, se va a hacer pues se va a rastrear efectivamente si la persona trabajó, si la persona se comprometió y hizo aportes a ese trabajo grupal. Pero en el criterio de participación, que todas las fases tienen criterio de participación, se va a bajar. Es decir, se puede verificar que la persona de pronto sí envió aportes al trabajo, al trabajo colaborativo, pero si no tiene participaciones en foro, de todas maneras, ese criterio específico de participación va a tener, pues, por ejemplo, una calificación cero si no hay participaciones, si no hay intervenciones en el foro. Bueno, entonces espero que esto haya quedado claro. Si no, de todas maneras, pues están todos estos canales para que ustedes puedan ir pues presentando sus dudas y pues digamos generando esta interacción a lo largo del semestre. Para finalizar este video tutorial, quiero compartir unas posibilidades de puntos adicionales porque me gusta mucho esta idea de motivarlos a que ustedes no se queden solamente con pues las fases, las actividades, sino que pues propongan, puedan pues desarrollar como otras actividades más allá, ¿no? Entonces, una de las propuestas para puntos adicionales, pues para que ustedes de pronto si en algún momento tienen una nota bajita o pues de todas maneras quieren recuperar o tener puntos que no que hagan que no vayan a tener problemas al final de semestre. Entonces hay dos estrategias. Una son las exposiciones de textos específicos que se contemplan en el sílabus. Entonces, ojalá al comienzo de cada fase, si ustedes observan un texto que de pronto les parece interesante, me cuentan si quieren hacer una exposición del texto específico. Esto se va a plantear como un CIPAS del curso, es decir, un espacio sincrónico adicional a las webconferencias. El estudiante, como les decía, debe avisar al menos con 2 semanas antes para concertar la fecha y la hora. Más o menos que la exposición sea de 30 a 40 minutos con una descripción de ideas principales de cada apartado del texto. Debe tener un apoyo audiovisual en PowerPoint o en otras aplicaciones, Canva, además que ustedes pues ya manejan muy bien. Y se va a calificar entre 20 y 40 puntos en la calificación final o en la calificación de la fase también, según cómo les convenga a ustedes. Eso ya lo concertamos. Esa es una estrategia que me parece muy interesante, estimular que nos encontremos como un poco más seguido a lo largo del semestre. Y por otro lado, pues también a partir de mi papel como coeditora de la revista Espacio Sociológico, nuestra revista formativa del programa, pues los animo a que ustedes hagan una contribución que precisamente con este énfasis que tenemos en el curso de aplicación de la teoría a problemas reales, pues ustedes puedan desarrollar un artículo de reflexión o un artículo más empírico a partir de investigación que puedan hacer sobre un problema concreto y pues armar un artículo para postulación a la revista Espacio Sociológico. Y bueno, vamos a estar en el curso del semestre como planteando algunos talleres que les permitan y pues también les compartiré recursos, videos como, y también explicaciones generales sobre cómo hacer un artículo científico de investigación, reflexión o revisión que les permita pues como generar también esta posibilidad de puntos adicionales. Entonces la idea es que ustedes si están interesados, me cuenten. Les compartiré también cómo la forma de cómo se presentan, cómo se postulan los artículos a través de la página de la revista. Y eso pues se va a tener en cuenta como puntos adicionales para el curso. Y pues también voy a hacer, les anunciaré previamente como la posibilidad de puntos adicionales con asistencia a eventos virtuales del programa. Ya saben que el programa está realizando siempre varios eventos de asistencia virtual o incluso de asistencia presencial.
que les pueden dar la posibilidad de puntos adicionales. Y desde ya, perdón, les anuncio que en noviembre vamos a tener un evento especial en el que yo estoy participando en la organización, que es la Conferencia Latinoamericana sobre Situación de Calle. Se va a realizar 2 semanas sesiones virtuales y, y 2 días de conferencia, pues de presentación de ponencias presenciales en Bogotá, los días 26 y 27 de noviembre. Entonces yo les estaré también compartiendo ese programa y esto también tendrá posibilidad de puntos adicionales. Entonces, bueno, por ahora eso sería todo. Agradezco mucho que puedan ver ese video, compartirle a a sus compañeras y compañeros para que estén muy atentos de todo lo que aquí se ha dicho. Y bueno, espero que si tienen preguntas me las puedan comentar a través, especialmente si les pido como que estas preguntas muy específicas las puedan enviar a través de Teams. Bueno. Un cordial saludo y espero que tengan un